registro de personal de la División 1, Torre nos dijeron que el sitio 82 se enfrió en 1998, pero cuando estaba en la cresta, cada instinto que tenía me decía que estábamos caminando hacia algo que apenas comenzaba a despertar. Cruzamos la cresta a las 2:46. Un escuadrón de 5 hombres. Yo, Harris, Vega, Lynn y nuestro técnico de comunicaciones, Wilde. Formación estándar. No había señales de movimiento en ruta, aunque el silencio era más denso de lo debido. Sin viento, sin fauna nocturna. Solo estática en el aire. Vega bromeó diciendo que era demasiado silencioso y le dije que mantuviera la disciplina con el micrófono. Sonrió con sorna, pero los demás agradecieron la pausa. Eso es lo que hago. Mantener la energía en marcha. Hacer que respiren, que se concentren. La instalación apareció a la vista a través de la niebla, medio engullida por las enredaderas y la erosión, con la antena rota como una rama rota. Wilde murmuró, parece que este lugar está esperando algo. Le dije que no terminara esa frase. 304, Lynn activó el escáner de proximidad. No hubo respuesta. Eso fue lo que me preocupó. Incluso el pulso de seguridad rebotó limpio, lo que significa una de dos cosas. O el sistema está dañado o algo está suprimiendo activamente la señal. En cualquier caso, hemos superado el nivel bajo. El metal crujió bajo nuestro peso al entrar en el túnel de mantenimiento derrumbado. Frío. Demasiado frío. Como entrar en una cámara de presión. Olía a óxido y moho. Pero debajo, algo agrio. Familiar. Incorrecto. 3:11, Wilde instaló el relé de comunicaciones. Aposté a Vega en el cruce y le pedí a Lynn que inspeccionara el segundo piso. Harry se quedó conmigo para revisar la cámara de la computadora central. Se notaba que estaba nervioso. Sus manos estaban demasiado cerca de su arma y sus ojos se movían como si esperara que algo lo atacara. Me preguntó si creía en fantasmas. Le dije que no, pero que sí creo en cosas que se esconden donde antes había fantasmas. Llegamos al mainframe. Y encontró la escotilla abierta. Cables rotos. El equipo estaba medio derretido, medio absorbido por la pared como si hubiera echado raíces. Harris retrocedió. Yo entré. Porque ese es el trabajo. No había cadáveres. Ni registros. Ni rastros de un tiroteo. Solo, residuos. Raspé un poco en un vial para analizarlo. Pulsó una vez en el tubo de muestra y luego se volvió inerte. Tenemos que quemar este lugar. Pero aún no lo he dicho. Necesito más. Justo cuando comenzamos el regreso, 3:19, Lynn gritó por las comunicaciones. Breve ráfaga. Corte. Vega reportó algo moviéndose rápido en el corredor norte, pero nunca lo visualizó. Le dije a Harris que acelerara. Al llegar al último pin de Lynn, encontramos su rifle partido por la mitad y marcas de arrastre en un túnel de esclusa de aire. No lo dudé. Le di a Harris mi arma y le dije que se reagrupara con Vega y Wilde, que defendiera el cruce y que no me siguiera. Él protestó. Yo ladré. No dejo que mi equipo muera asustado y solo. Así que entré. La esclusa de aire siseó tras mí. La oscuridad inundó las paredes, pero mi visor se ajustó. Aún así, nada. Ninguna señal de calor. Ningún movimiento. Solo el eco de su grito resonando en mi cabeza como si algo más lo hubiera grabado. Presioné 2 veces mi comunicador. Un breve pitido. No lo suficiente para revelar mi ubicación, pero sí para llamar la atención de Wilde si la señal era estable. La estática me siseó en el oído, y luego, apenas audible, la voz de Vega. Seguimos en el cruce. Ni rastro. ¿La encontraste? Apreté el transmisor contra mi garganta. Negativo. Lynn se ha apagado. Estoy siguiendo el rastro. Hay algo aquí abajo con nosotros. Mantente alerta. No te separes. Entonces corté la transmisión. El sendero se adentraba más, pero no era una línea recta. El túnel de la esclusa se curvaba como si lo hubieran estirado. Algo orgánico, como si las paredes hubieran cedido su forma a algo más. Algo vivo. Más baba goteaba de las juntas del techo. Fría, translúcida, como moco de babosa mezclado con médula ósea. Mis botas se atascaban ligeramente a cada paso, pero me movía con sigilo. Aún no había levantado ningún arma. Lynn estaba allí abajo, en alguna parte. No iba a tratarla como una víctima hasta ver pruebas.
El túnel daba a una cámara que no había visto en el esquema original. Circular. Techo abovedado. Monitores en cada pared, todos agrietados y sin vida. Pero el suelo estaba mal. Era suave. Me agaché. Apreté una mano enguantada contra ella. No era tierra. No era metal. Era piel. Grueso, pálido, sin vello. Se estremeció bajo mi tacto. Me mantuve firme y retrocedí. Y ahí fue cuando lo escuché. No era la voz de Lynn. Algo parecido. Casi perfecto. Torre. Silencio. Apenas un susurro. Desde el otro lado de la habitación. Lynn. Llamé, aunque sabía que no era así. Otra voz respondió, pero esta era áspera. Real. Ronca de tanto gritar. Torre. No, no la sigas. Por favor. Me giré. Y allí estaba. Acurrucada cerca de una de las consolas, con el uniforme destrozado, el brazo pegado al pecho como si se lo hubieran roído. Sus ojos se encontraron con los míos, y no me suplicaban. Eran una advertencia. La cosa imitadora apareció detrás de ella. Oh. Parte de ella. No tenía cara. Solo pliegues. Un desgarro vertical donde podría haber estado una boca, y hileras de cuerdas nerviosas que corrían como venas por su torso. Era alto. Error. Y no caminaba, se desdoblaba. Extendió una extremidad resbaladiza, parecida a un zarcillo, hacia Lynn, y actué por instinto. Lo detuve con el hombro antes de que pudiera tocarla. Lo hice retroceder. No pesaba mucho, pero se movía como un resorte, retrocediendo más rápido de lo debido. Mi cuchillo encontró su costado, se hundió a medias, y la cosa chilló, no de dolor, sino por imitación. Mi propia voz. Gritando. Me tiró contra la pared y los monitores encima de mí se hicieron añicos. Pero me mantuve entre ello y ella. Eso es lo que hago. Protejo a los que traigo. Levántate, le dije en voz baja y firme. Ahora. A moverse. Lo hizo. Indecisa, pero decidida. Así es Lynn. Es más dura de lo que la mitad de los jefes creen. La cosa se deslizó por la pared, luego se congeló, ladeó la cabeza. Escuchando. No a nosotros. A algo más. Y luego se lanzó hacia un estrecho pozo y desapareció. No perseguimos. Corrimos. De vuelta por el túnel, Lynn cojeaba pero se mantenía erguida, con mi mano apoyada en su hombro. Los demás nos esperaban en el cruce. Aris nos miraba como si hubiera visto un fantasma. Wilde dijo una sola palabra: mierda. ¿Y Vega? Vega se rió. No es que le hiciera gracia, sino que era lo único que le impedía romperse. Sellamos la esclusa de aire tras nosotros e incendiamos el pasaje con una carga de termita. Lynn dijo que no era la única. Yo le creo. Pero ella está viva. Eso es lo que importa ahora mismo. Debería haber pedido evacuación. Esa habría sido la medida segura, la medida protocolaria. Pero el protocolo no cubre este tipo de cosas. Lynn insistió en que aún podía caminar. La miré a los ojos. No dudó. Solo fuego. Vega revisó sus vendajes, murmurando algo sobre orgullo fracturado más que huesos rotos. Avisé por radio durante una pausa en el campo. No hubo extracción. El mando no discutió. Creo que lo sabían. Habría mucho más que encontrar aquí. Los niveles superiores estaban menos dañados, pero no intactos. Los pasillos se sentían más estrechos, como si las paredes se hubieran hundido durante la noche. Las luces parpadeaban con ese pulso bajo y rítmico que se siente más en los dientes que en la vista. Wilde dijo que le recordaba al latido de un corazón. Le dije que se callara. Después de eso nos movimos en silencio. Luego vino la sala terminal. Docenas de consolas viejas. Cubiertas de polvo, medio muertas. Pero una estaba encendida, a duras penas. Zumbido como algo que exhalaba bajo el suelo. Lynn se apoyó en la puerta mientras Wilde y yo nos acercábamos. La pantalla sangraba de un naranja suave, agrietada por la mitad, pero legible. División registro del sitio negro. Sitio, 82 acceso. Registro de contención, prioridad rojo C, designación del sujeto. Hueco estado. Desconocido última vez visto. Incidente tierra, 1724 sentí que mi boca se secaba. Descripción. Altura. 8,1 masa. Est. 300 kg composición. Desconocida, biológica compuesta más firma de campo anómala, rasgos.
Envoltura constante en distorsión de sombra tipo V, cuernos duales orientados hacia adelante, queratinosos, segmentados, sin ojos visibles. Se ha observado que perfora objetivos blindados sin contacto. Emite pulsos de baja frecuencia que inducen alucinaciones auditivas. Notas. Origen incierto. Emergió después del evento 1724, después de que la entidad apiceaceral se viera obligada a entrar en una fase de deriva. Se enfrentó al sujeto 18C, Kane, durante la fase de extracción. Los testigos describieron la sensación de ser observados a escondidas. Recomendación de campo: no enfrentarse. Su presencia podría distorsionar los límites de la misión. Última línea de entrada. El hueco no olvida. Wilde maldijo en voz baja. Fue entonces cuando otra terminal emitió un pitido. No había recibido alimentación hacía un segundo. Como si se hubiera despertado solo para ser vista. Me acerqué lentamente. El aire era más frío ahora. Como si algo hubiera abierto una puerta que no oímos. Sujeto. Hombre despellado, estado. Contenido, entidad de clase roja, estado físico. Inactivo, fase post-sujeción. Notas. La entidad muestra semi-inmortalidad. Se reconstituye un año después de su muerte confirmada. El sujeto 18C eliminó con éxito la instancia durante el último enfrentamiento en Nueva York. Ciclo de reformación proyectado. Entrante, una semana restante. Rasgos. Cambio de forma mediante robo dérmico, imitación de voces confiables, adaptación secundaria, muestra interés en los Revenants, específicamente en aquellos que llevan identificadores de la división. Se autodenomina el umbral entre el cuerpo y la carga. Advertencia. Se detectó degradación del sello de la celda. Revisión de contención en 72 horas. No hablé. Nadie lo hizo. Wilde retrocedió como si la pantalla le hubiera ladrado. Lynn me miró de verdad, y supe que estaba pensando lo mismo que yo. Dos entidades. Ambas desaparecidas. Ambas enterradas bajo las mismas instalaciones en las que acabamos de entrar. Este lugar no era solo un puesto de escucha. Era una bóveda. Y algo había empezado a girar la llave. Las luces del techo se atenuaron nuevamente. Sin alarmas. Sin movimiento. Solo ese zumbido. Como respirar. O esperar. Y entonces algo arañó suavemente el respiradero de acero sobre la terminal. No lo suficiente como para desatar el pánico. Pero sí lo suficiente para recordarnos, no estábamos solos. Respiré hondo y señalé a Wilde y Harris. Enlace ascendente. Ahora. Conecten una línea fija al repetidor satelital y prepárense para una descarga forzada. Si falla la comunicación, aún estamos enviando esos datos. Wilde dudó, solo un segundo. Miró el respiradero. Luego a mí. Recibido, dijo con la voz entrecortada. Harris asintió en silencio antes de que se marcharan. Sus pasos eran demasiado fuertes en el silencio. Los vi desaparecer por el pasillo y me volví hacia Vega. Comprobación del equipo. No preguntó por qué. Simplemente se ajustó el arma, revisó el cargador y bajó el visor. La sonrisa habitual que mostraba antes de un barrido había desaparecido. Eso era bueno. Sabía que esto no era una cacería. Esto era algo más. Retrocedimos por el pasillo norte. Pasamos los bancos de servidores y entramos en los pasillos que los demás no habían tocado. Lynn se ofreció a acompañarnos. Le dije que no. Ella no discutió. Cuanto más nos adentrábamos, peor se ponía. La temperatura bajó tanto que podía ver mi aliento, incluso a través de la máscara. Mi UZ falló 2 veces. Breves destellos de estática, como si el sistema no quisiera procesar lo que veía. Y las sombras se hacían más largas. No más anchas. Más largas. Como si se estiraran hacia nosotros. Vega se detuvo de repente y apuntó hacia arriba. Ahí, susurró. Algo se movió al final del pasillo. No hay pasos. No hay sonido. Solo forma. De 2,5 metros de altura. Construido como una pesadilla, tallado en ceniza y humo. Sus cuernos rozaban el techo. Su figura se contraía de forma antinatural, como si no supiera cómo mantener una forma por más de un segundo. Y su cara, no había ninguno, solo una ausencia. Un espacio negativo tan perfecto que me hizo llorar. Levanté mi arma y encendí la luz. El rayo atravesó la oscuridad. Y pasó a través de él como si ni siquiera estuviera allí. Vega maldijo en voz baja.
Se quedó allí, observando sin ojos, sin respirar, sin parpadear. Entonces habló. No con palabras, con sentimiento. Como algo arrodillado sobre tu pecho, susurrando recuerdos que no te pertenecen. Vi llamas. El hormigón se partió como fruta podrida. Una espada negra enterrada en algo antiguo. Kane gritando algo que no pude oír. Y luego vi mi propio cuerpo. Abierto. Desollado. Vacío. Parpadeé y caí sobre una rodilla, jadeando como si acabara de salir de un ahogamiento. Vega temblaba a mi lado, agarrándose el casco como si lo asfixiara. La cosa no se movió. Simplemente giró y derritió la pared. Literalmente derretido. Como si el pasillo fuera agua y se estuviera sumergiendo. La sombra se desprendió y desapareció. Se fue. No hay brecha. No hay sonido. Solos nosotros. Temblando. Solos. Ayudé a Vega a levantarse. No habló. Yo tampoco. Regresamos por donde vinimos. Y el pasillo detrás de nosotros no parecía el mismo. Las paredes respiraban. Lentamente. Poco a poco. Como pulmones llenos de ceniza. Seguimos caminando, ahora más rápido, hasta que llegamos a los demás. Wilde tenía el enlace ascendente listo, con manos temblorosas mientras configuraba el relé para transmitir. Aris lo cubría, pero sus ojos no estaban puestos en el pasillo. Estaban encerrados en el techo encima de él. Seguí su mirada. Y vi marcas de arañazos. Unos frescos. Largo. Profundo. Algo había estado arrastrándose sobre nosotros durante todo el tiempo que estuvimos ausentes. Lin retrocedió un paso, con los labios pálidos. Ese no es el hueco, susurró. Asentí. No, dije. Ese es el otro. Yo hice la llamada, activen los sensores, dije. Amplio arco. Cada cruce de pasillos. Si captamos incluso un susurro, quiero saber de dónde viene antes de que sepa que venimos. Wilde parecía querer discutir. Lin no. Ya se estaba moviendo, sacando minas de movimiento infrarrojas de repuesto de su equipo y entregándole 2 a Aris. Los demás nos dispersamos por diferentes pasillos, colocando dispositivos a intervalos escalonados y sincronizándolos con la tableta de Wilde. No se trataba de ganar. Se trataba de comprender en qué estábamos muriendo. Todo el lugar parecía como si hubiera empezado a despertar, como si la vieja y podrida inteligencia que estaba enterrada debajo de este lugar finalmente hubiera abierto los ojos. Nos reagrupamos en las escaleras del atrio, justo debajo del antiguo ala del archivo. Vega se ofreció a barrer el entrepiso superior. Dijo que sería rápido. Le di 2 minutos. Estuvo ausente durante 3 años. Entonces le oímos gritar. No por comunicaciones. Desde el techo. Levantamos la vista y lo vimos colgando. Algo lo había inmovilizado contra una lámpara colgante, con una punta de material similar al hueso que le atravesaba el hombro. La sangre manaba de la herida, pero no solo sangraba. Él estaba cambiando. Su piel palpitaba bajo la luz. Pálida. Como la cera. Venas que se movían en patrones que no pertenecían a un cuerpo humano. Puso los ojos en blanco y abrió la boca más de lo debido, crujiendo la mandíbula como si se estuviera desprendiendo. Algo había dentro de él. Aris abrió fuego. Lin sacó la termita y nos gritó que retrocediéramos. Pero entonces, el hombre desollado cayó. De la nada. En un momento Vega quedó empalado. Al siguiente, lo estaban pelando. Pasó tan rápido que no pudimos procesarlo. La cosa estaba detrás de Vega. 2,5 metros, con la piel desgarrada estirada sobre un cuerpo tembloroso, su rostro era una burla perfecta del mío. Sonriendo. Incorrecto. Pasó una mano por la columna de Vega. Sin cortar. Solo rozando. Vega se convulsionó y emitió un sonido. Como si cada nervio de su cuerpo estuviera siendo sobrescrito. Entonces el hombre desollado nos miró. Ni una mirada. Una elección. Y ahí fue cuando corrimos. Wilde gritó que la conexión estaba activa, que los datos se estaban transmitiendo. Le grité a Lin que tomara las cargas. Ya se estaba moviendo. Corrimos a través de los pasillos de respiración, pasamos los marcadores de sensores, las alarmas parpadeaban mientras registraban movimiento detrás de nosotros, en todas partes. Las paredes se movieron. Los pisos se agrietaron.
La luz se desvaneció como si se hubiera convertido en aceite. La voz de Vega llegó a través del comunicador. Ya no grito más. Tranquilo. Amable. Estoy bien, Rook. No tienes que correr. Ya lo entiendo. Puedo enseñártelo. Cortamos el feed. He estado en zonas de muerte. He luchado contra Revenants. He enfrentado criaturas que desconocían la existencia de la muerte. Pero nada, y quiero decir nada, se sintió jamás como esa cosa cuando llevaba la voz de Vega. Lin lanzó la última carga en el cruce. Wilde armó la secuencia. 10 minutos. Tiempo suficiente para escapar, si los túneles resistían. Llegamos al túnel de la brecha. Aris iba al frente. Lin nos siguió. Wilde se mantuvo cerca de mí. Durante todo el camino, oímos la voz de Vega resonando en el acero, acercándose. Puedo sentir tu piel, Rook. Puedo sentir lo que esconde. Wilde tropezó. Lo agarré y lo levanté. Estábamos a unos 40 pies de la salida cuando algo cerró de golpe la puerta del túnel más alejado detrás de nosotros. Ni una cerradura. Ni una alarma. Una elección. Algo no quería que nos fuéramos. Lin miró hacia atrás con los ojos húmedos, no por miedo, sino por rabia. Y entonces levantó su arma. Cúbreme, dijo. No, espeté. No vamos a dejar a nadie. Ya lo hiciste, susurró Wilde. Detrás de nosotros, Vega, lo que solía ser Vega, apareció a la vista. Él sonrió. No su sonrisa. La mía. Y dijo, ¿no es esto lo que haces, Rook? ¿Proteges a los que traes? Empujé a Wilde y Lin hacia adelante. Vete. Ahora. Torre, dije que te muevas. Lin agarró a Wilde del brazo y lo arrastró hacia el final del túnel. Yo me quedé. Con un cartucho de termita en una mano. El gatillo en la otra. Respirando como si me ahogara en aire seco. Vega, no, la cosa que lo llevaba puesto, ladeó la cabeza. Su sonrisa permaneció intacta. Sus ojos robados permanecieron fijos en mí como si leyera las partes de mí que no me había confesado. Siempre pensaste que morir por tu equipo significaba algo, decía. Dio un paso adelante y luego se detuvo. La temperatura volvió a bajar. No gradualmente. Como si el túnel se hubiera hundido en el vacío. Mi visor se agrietó en el borde, y fractales de hielo florecieron en el interior de la lente. La luz detrás de Vega se atenuó. Y fue entonces cuando lo vi. El hueco salió del muro. Ni por una puerta. Ni desde una esquina. Surgió como si una sombra se hubiera desprendido de sí misma y hubiera cobrado existencia. De 2,5 metros de altura. Envuelto en una negrura que se movía. Como si no fuera una sombra, sino una colonia de algo vivo, arrastrándose en reversa sobre su superficie. Los cuernos rasparon la parte superior del túnel, dejando profundas hendiduras en el metal. La cosa de Vega dejó de sonreír. Y siseó. Ni un respiro. Una reacción. El hueco no me miró. Lo miró. El hombre desollado retrocedió lentamente. Por primera vez, su expresión se quebró, solo un poco. Lo suficiente para demostrar que no se lo esperaba. No perteneces aquí, dijo. Su voz perdió la mímica. Perdió la calidez. Fría. Plana. El hueco respondió levantando una mano larga y con garras y señalando. No en el hombre desollado. En mí. Y luego inclinó la cabeza. El hombre desollado se puso delante de mí, no de manera protectora, sino posesiva. Mío. El Oyoed no reaccionó. No visiblemente. En cambio, las sombras a su alrededor se espesaron. El túnel empezó a temblar, el acero vibrando al ritmo de algo que no podíamos oír, pero que sentíamos en los huesos. Me empezaron a doler los dientes. La sangre me goteaba por la nariz. El bote de termita titiló rojo en mi mano. Lo levanté lentamente. Pulgar en el gatillo. Retrocede, murmuré. Ambas entidades giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. No se sobresaltó. Solo consciente. El hueco se estremeció. Solo una vez. Como si quisiera abalanzarse, pero no lo hizo. La negrura que lo rodeaba siseó como aceite húmedo contra el fuego. El hombre desollado nos miró. Luego volvió a sonreír, esta vez a ello. Tampoco podrás tenerlo. Y en ese momento, se movieron. El uno al otro. No como animales. No como soldados. Como fuerzas. Como frentes de tormenta chocando.
El túnel explotó con presión y luz. Algo entre la estática y la oscuridad inundó el pasillo. Sentí la explosión antes de verla, lanzada contra la pared con tanta fuerza que me descolocó el hombro. El cartucho de termita se deslizó por el suelo. Me arrastré. Ciego. Sordo. Un sabor a cobre espeso en mi garganta. Destellos tras mis ojos. De Kane. De una espada envuelta en hueso. De un bosque ardiendo bajo un sol negro. Y luego, Lynn agarró mi chaleco y me arrastró hacia el frío. Wilde gritaba. No lo oía. Mi UD estaba completamente roto. Vi cómo el túnel que había detrás de nosotros se derrumbaba. No solo estructuralmente. Se dobló. Como papel succionado por el vacío. Desapareció. No hay hombre ahuecado ni desollado. No Vega. Solo silencio. Entonces, la secuencia de detonación se completó. El fuego arrasó el suelo. El aire se convirtió en humo. No vitoreamos. No hablamos. Nos quedamos allí tumbados. Vivo. Apenas. Tenían el avión de evacuación esperándonos 2 crestas más allá. Un viejo avión TOL de la división, de perfil bajo, sin marcas, con el casco aún marcado por otra guerra. Nadie se molestó en informarnos. Los 3, Lynn, Wilde y yo, abordamos en silencio. Aris no sobrevivió. No dijimos su nombre. Todavía no. El médico a bordo nos administró sedantes. Me reajustaron el hombro con un crujido espantoso. Lynn tenía fracturas finas en el antebrazo, una herida punzante sellada con bioespuma. Wilde estuvo temblando todo el vuelo. No lloraba. Solo, temblaba. Como si todavía oyera algo que nosotros no. Me quedé despierto. Porque alguien tenía que recordar los detalles. Porque la voz de Vega aún resonaba en mi cráneo. Porque algo entre 2 monstruos acababan de pelear por quién se quedaría con mi piel, y yo no sabía cuál de ellos había ganado. Aterrizamos en un sitio negro no revelado. No era un nodo principal de la división. Era algo más frío. Más tranquilo. El tipo de lugar construido cuando sabían que tendrían que mentir sobre lo sucedido más tarde. Me llevaron por pasillos blancos sin murmullos. Sin charlas ociosas. Sin paneles de cristal. Solo silencio y concreto. Hasta que me llevaron a una habitación donde ya había 2 personas esperando. Directora Voss. Traje negro. Cabello recogido. Rostro tallado en piedra y cansancio. Sus ojos me seguían como un cirujano examinando un tumor. Y Carter. El hombre detrás del hombre. El contacto de Kane. El que llevaba su autoridad como una segunda columna vertebral. Lo había visto de pasada, 1 o 2 veces, pero nunca en una habitación como esta. Nunca me esperaba. Me hizo un gesto para que me sentara. No lo hice. Antes de que preguntes, dije, sí. Los vi. Y no. No me lo imaginé. Carter arqueó una ceja. ¿Crees que por eso estás aquí? Voss deslizó una tableta por la mesa. No la tomé. Su registro ya se está cargando en registros internos, dijo. Los datos del sensor confirman la presencia de una señal anómala de alta masa tras el evento. El hueco. Segunda confirmación tras el incidente de tierra, 1724. Primera observación directa desde el encuentro de Kane. Tragué saliva. Así que era el hueco. Carter asintió. Y no estaba solo. Las luces de la habitación se atenuaron un poco. Voss no parpadeó. Ya viste al hombre desollado. Completamente reconstituido. 1 semana antes de lo previsto. Es una desviación para la que no estábamos preparados. La miré fijamente. ¿Por qué lo enterraron allí? Ella se inclinó hacia adelante. Porque no hay otro lugar donde ponerlo. Carter se aclaró la garganta. Luego, casi a regañadientes, empezó a hablar. La designación del hombre desollado es entidad, rojo 8. Es anterior al programa Renacido. Es anterior a Kane. Es anterior a la división, si se quiere ser más técnico. Encontramos referencias a él en diarios recuperados de Bukovar, la unidad 731 e incluso Sudamérica, cada vez con un nombre diferente. El desollador. El susurrador en corrupción. El ladrón de cuerpos. Voss continuó, pero no es inmortal. No del todo. Lo que hace es copiar. Imitar. Se transforma. Pero no puede mantener su forma eternamente. Cada año se desestabiliza. Necesita encontrar un nuevo recipiente.
cuando se reconstituye, comienza con quien quiera que haya intentado matarlo por última vez. Parpadeé. Vega, la voz de Carter se suavizó. Nunca tuvo ninguna oportunidad. Me senté lentamente. El dolor en mi hombro ahora parecía irrelevante. Vos volvió a tocar la tableta. Apareció una imagen fija, borrosa y descolorida, pero reconocible. El ahuecado. Imponente. Envuelto. Los cuernos inconfundibles. Creemos que esta cosa, dijo, no es de aquí. No es solo otro críptido. No es resultado de la intromisión humana. Es algo más. Algo que entró en nuestro mundo durante la deriva forzada de Acedal. Se me revolvió el estómago. ¿Y Kane? ¿Lo combatió? Carter sonrió levemente. Ahora está en Tokio. Lidiando con otro evento de onda expansiva. Envía actualizaciones regulares. Sorprendentemente bueno informando cuando quiere. Pero no ha visto a los huecos desde que se cerró la grieta de tierra, 1724. Miré entre ellos. ¿Estás diciendo que estas cosas nos están rastreando? No, dijo Vos. Lo están rastreando. Solo estorbabas. Siguió un largo silencio. Entonces Carter se puso de pie. Has estado en el terreno con los Revenants. Has ocupado una posición en condiciones que deberían haber destrozado a cualquier agente normal. Y lo más importante, tu equipo te ha seguido. Colocó una placa sobre la mesa. Sin nombre. Solo el escudo de la división grabado en rojo. Te ascienden. Con efecto inmediato. Segundo al mando, bajo mi mando. Me quedé mirándolo. ¿Por qué? Vos respondió. Porque a lo que viene no le importa lo rápido que corramos. Y ya aprendiste lo que la mayoría de nuestros altos mandos aún no saben. Ella también se puso de pie. No luchas contra monstruos solo. Mantienes a tu equipo con vida. No recogí la insignia. Pero tampoco me alejé. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Pero no parecía que amaneciera. Me quedé mirando la insignia durante mucho tiempo. Era pesado, a pesar de su tamaño. Grabado en negro anodizado con una sola línea roja que cruzaba el centro como una falla en la tierra. Sin nombre. Sin rango. Solo la implicación. Mando. No lo toqué. Al principio no. Vos me observaba con el rostro impasible. Carter ya se había vuelto hacia la pared de transmisiones en vivo y superposiciones dimensionales, murmurando algo a alguien a quien no podía ver por su comunicador. Algo sobre fluctuaciones térmicas en el distrito Minato de Tokio. Finalmente, hablé. Segundo al mando. Vos asintió una vez. Reportarás directamente a Carter. Tendrás autoridad sobre todos los agentes de campo fuera del proyecto Revenant y la división de supervisores. Esto significa acceso a activos prioritarios, prototipos de armas y activos externos. ¿Y el hueco? Pregunté. No lo perseguirás, dijo. Todavía no. Lo estarás esperando. Preparándote. Junté las manos tras la espalda. Sentía la rigidez en los nudillos por el túnel. La sangre de Vega aún estaba bajo una uña. ¿Qué pasa con el hombre desollado? Vos me miró fijamente. Ese volverá a ti, eventualmente sabía que ella tenía razón. Porque lo recordó. Finalmente extendí la mano y recogí la placa. Estaba fría. Sólida. Real como la mayoría de las cosas en la división no lo son. Quiero a mi equipo, dije. ¿Los tienes?, respondió Carter sin darse la vuelta. Quiero una reparación completa del equipo. Exoesqueletos clase C, nuevos chips de enlace, una IA de campo activo. Lin se queda conmigo. Wilde también. Y quiero que criben los escombros del sitio 82. Cualquier cosa, incluso mínimamente reactiva, me llega primero. Vos sonrió con suficiencia. Ahí está. La ignoré. Me puse la insignia en el pecho. Se fijó magnéticamente, sincronizándose con mi perfil interno de Division en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde está Kane? Carter levantó una mano sin girarse. Una de las pantallas flotantes se expandió. Señal satelital en vivo sobre Tokio. Infrarrojos. Superposición electromagnética. Algo enorme se agitó bajo la expansión urbana como una señal de calor captada a cámara lenta. Está en Shibuya. Rastreando a un kitsune. Fruncí el ceño. ¿Un espíritu zorro? Más bien un críptido manipulador de primera clase envuelto en mitos, corrigió Vos.
Pero ese no es el problema. Se abrió otra fuente, esta vez más oscura. Con estática granulada. El Kitsune despertó algo más, dijo Carter. Algo antiguo. Más grande que cualquier cosa que hayamos documentado. Ni siquiera Kane sabe qué es todavía. ¿Es de clase Apex? Pregunté. Aún no tenemos una clasificación para ello, dijo Boss. Pero no es local. Ni siquiera en nuestro mundo. Seguí mirando el FED. Un pulso de movimiento. Edificios temblando. Un momento de silencio antes del corte de señal. Kane no está pidiendo refuerzos, dije. No, respondió Carter. Nunca lo hace. Me alejé de la pantalla. No significa que no lo necesite. La sala de preparación estaba fría. Estantes metálicos repletos de armaduras, armas y equipos tecnológicos. Lynn estaba frente a mí, ya medio vestida con su nueva armadura. La manga derecha de su mono estaba enrollada para cubrir la gasa quirúrgica. No me preguntó cómo estaba. Ella lo sabía mejor. Wilde estaba en el suelo junto al banco de engranajes, recalibrando los drones sensores. No había dicho ni una palabra desde que recibimos la alerta. Cuando entré, ambos miraron hacia arriba. ¿De verdad estás haciendo esto?, preguntó Wilde. Sí, dije. No vamos a esperar a que aparezcan monstruos y nos desmantelen uno a uno. Vamos a ver a Kane. Lina sintió levemente, colocándose la placa pectoral. ¿Y cuándo volverá el hueco? Estaremos listos. Me observó un momento. No eres el mismo desde el sitio 82. Nadie sale indemne de ese tipo de cosas. Wilde se levantó, se sacudió las manos y sacó un transpondedor nuevo del casillero. ¿Crees que lo encontraremos, Kane? Aseguré mi equipo de pecho, revisé la funda magnética y coloqué la carga de termita en su lugar. No, dije. El Kitsune Wilde parpadeó. ¿Qué pasa con eso? Los miré a ambos. Creo que quiere que lo encuentren. El TOL se estaba calentando cuando subimos a la plataforma de lanzamiento. El viento era cortante. Podía ver la tormenta deslizándose sobre el océano a lo lejos. Relámpagos y truenos. Como si algo enorme respirara entre las nubes. El comando ya nos había autorizado para el lanzamiento internacional. Estado completo del equipo fantasma. Estaríamos en Tokio en 4 horas. Mi equipo ya estaba a bordo, silencioso y concentrado. Wilde sincronizaba el paquete de IA con nuestros equipos personales. Lynn limpiaba su cuchilla como si se preparara para cortar algo que hubiera visto en sueños. Me quedé de pie en el borde de la plataforma y miré hacia la puerta una última vez. Carter y Boss estaban observando. No sonríe. No está orgulloso. Solo mirando. Como si lo supieran. No se trataba de mando. Se trataba de ser el primero en caer y el último en correr. Subí al pájaro y sellé la escotilla. Nadie habló mientras despegamos. Nadie lo necesitaba. Porque ya no estábamos simplemente persiguiendo monstruos. Los estábamos invitando. Y esta vez, somos nosotros los que esperamos en la oscuridad.